A continuación, Mi Derecho a Hablar. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar. Hola queridas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Mi Derecho a Hablar. En principio, disculpas por la afonía, la verdad es que los climas de la ciudad de Quito nos tienen a todos enfermos con gripe, más bien la recomendación para que se vacunen y evitar cualquier tipo de problema o dificultad que pueda complicarse, inclusive con la afectación del derecho a la vida. La recomendación está ahí, vale la pena hacerla y que no les pase lo que me ha pasado a mí con mi afonía. Bienvenidas, bienvenidos, como les digo, el día de hoy, como todas las semanas, vamos a conversar sobre derechos humanos y cómo los derechos humanos afectan en el día a día, en nuestra cotidianidad, y cómo ese día a día puede generar también vulneraciones a los derechos ciudadanos de las demás personas. El día de hoy vamos a hablar de democracia digital y alfabetización digital. Para el efecto hemos invitado a María Cristina Martínez, es una invitada de lujo. Bienvenida, María Cristina. Ella es comunicadora social, es docente titular en la Universidad Tecnológica Equinoccial, es directora de la revista científica Safiki y está coordinando actualmente una maestría en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Y lo más importante, María Cristina desde muchísimos años le ha dedicado gran parte de su tiempo al estudio de la ciudadanía digital, la sociedad digital, la alfabetización digital, y ahora está trabajando en una tesis doctoral relacionada con ese tema. Bienvenida, María Cristina, a este programa, Mi Derecho a Hablar. Qué bueno que podamos conversar el día de hoy sobre democracia digital y sobre los derechos ciudadanos en la sociedad digital. ¿Cuál es tu percepción? Comenzamos con el programa, María Cristina, con respecto a el ejercicio de la ciudadanía en la sociedad digital, en las redes sociales y el uso del Internet. Bueno, muchas gracias por la invitación, Paulina. Es un placer poder compartir este tema que tanto me apasiona. Bueno, a ver, yo creo que en principio hay que empezar a ubicarnos en el espacio. En la ciudadanía digital, o sea, no hay dos espacios, ¿no? Lo mismo que hacemos en la vida, digamos, offline tiene consecuencias en la vida online. Así como, o sea, no porque estoy en la vida conectada, significa que no tengo las mismas responsabilidades de respetar derechos, de ejercer derechos y todo lo demás. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que pensar que si bien se llama las redes virtuales, si son todo esto, todo es muy, muy real. Y desde ese punto de vista tenemos que pensar que tenemos las mismas responsabilidades y derechos y deberes para con todos. Hay que partir de ese punto de vista. Bueno, se ha dicho muchísimo de que la presencia de la Internet y la posibilidad de acceder a redes sociales ciertamente democratiza el acceso, la participación, la transparencia de las ciudadanas y los ciudadanos, que si bien es cierto, en el campo fuera de línea lo realizan, lo practican, esto es limitado en relación que se necesitan para acceder a la política, por ejemplo, las decisiones del Estado, se necesitan intermediarios que siempre son los medios de comunicación tradicionales o son los políticos o son los líderes de la comunidad, y con la presencia del Internet la relación o la distancia que se tiene con sectores de la sociedad se acorta, y asimismo la posibilidad de vincularse o acercarse a personas que no se ha visto en muchísimo tiempo también se acerca. Es decir, la Internet permite accesos, permite democratización, permite la posibilidad de que las personas lleguen a donde antes no se llegaba cuando no se tenía el acceso a la Internet. ¿Cuál es el impacto de esto en la vida cotidiana? Bueno, el acceso a Internet, en efecto, ¿no? Es un derecho. Es un derecho porque nos permite ejercer muchos otros derechos, como la participación ciudadana, por ejemplo, ¿no? O la misma protección de otros derechos, la difusión y eso. Y como bien menciona,
efectivamente el tema de las plataformas nos permiten participar de una manera más cercana que nunca antes. De hecho, hay teorías de internet como la de 6 grados de separación, ¿cierto? Que ahora a 6 grados de separación le tenemos, o sea, al presidente Obama, o a cualquier persona, a cualquier personalidad de la vida política, pública, artistas, no sé, ¿no? Hay un sinnúmero, y en efecto ha cortado distancias en todo sentido, ¿no? E incluso el poder vivir este estado de globalización permanente, ¿no? Acercamiento a cultura y todo lo demás. Pero en efecto, tener el acceso, ese derecho, no significa tampoco saber usarlo bien, ¿no? Digamos, sacarle el máximo provecho a la tecnología. Porque si bien tenemos muchas cosas, de hecho hay muchísimos delitos informáticos y claro, este tipo de cosas no favorecen a un clima agradable de los propios derechos, ¿no? Desde la falsificación, la identidad falsa de otras personas, bueno, muchísimas cosas que se dan como delitos informáticos y que están haciendo, o incluso cosas como el bullying, o incluso trata a través de redes digitales. Todo este tipo de cosas son peligros, y son peligros que se tienen que empezar a tener muchísimo más cuidado sobre cómo actuar a todo nivel, me refiero familia, sistema educativo, sistemas de participación ciudadana, gobierno, todos es un entramado de, digamos, de actores que tienen que participar en un proceso de alfabetización digital para mejorar la participación ciudadana de cualquier usuario en Internet. En términos de democracia, por ejemplo, la concepción clásica de la democracia es que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y hay varios mecanismos. La democracia representativa, que es el hecho de que nosotros vayamos 4 años a las urnas para votar por determinada candidato o candidato. La democracia deliberativa, que son el plebiscito, que también son espacios de democracia directa. La consulta popular, que es un proceso que vivimos hace poco tiempo. Y también hay una democracia muchísimo más directa, y la democracia líquida, que es lo que se está trabajando últimamente con los parlamentos online, los parlamentos en internet, que son espacios especialmente donde los jóvenes están opinando y participando también en la toma de decisiones políticas. Es decir, hay varios mecanismos de democracia, pero también vemos otro tipo de cosas que podrían estar afectando la democracia. El propio Facebook en este mes de enero de 2018 dijo, o reconoció más bien, que las redes sociales sí podrían ser un peligro para la salud de la democracia. Hablaba, por ejemplo, de las noticias falsas, del abuso de ciertos actores que utilizan las redes sociales para promover actos de odio, de actos de discriminación o campañas sucias que están afectando o inciden en la voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos. Este uso entonces de la democracia, o esta afectación que se está haciendo a la democracia, ¿es real realmente? ¿Qué está pasando en el Ecuador en ese caso? Bueno, primero, a nivel general existe una infoxicación, ¿no? Una infoxicación en general, tenemos que entender que ahora hay un nuevo protagonista, digamos, de esa sociedad de la información y el conocimiento, que es el prosumidor. Esa persona capaz de producir y consumir contenidos a la vez, desde un teléfono móvil, ¿no? Es capaz de digamos, emitir, transmitir, publicar, bueno, compartir información, y por lo tanto, ahí hay digamos, como bien menciona el tema de Facebook o incluso Google, tienen 2 iniciativas que lanzaron por separado el año pasado, que trata sobre todo el tema de fake news, ¿no? De las noticias falsas, y con los procesos de fact-checking o chequeo de datos, porque eventualmente ya es un problema. Sí, y claro, ahora hay estos mecanismos donde las personas pueden reportar que es una noticia falsa, o también sale que noticia no ha sido verificada. Entonces, estas plataformas están implementando estos sistemas que por ahora están todavía de prueba, pero que sí es un síntoma también de que hay muchísima información falsa. Entonces, desde este punto de vista, claro, en Ecuador también tenemos una cantidad de información de toda categoría, memes, digamos, publicaciones falsas en los blogs,
contenidos que, no sé, que va a haber un terremoto, que están, no sé qué, y la gente la sigue compartiendo y tiene miedo y va fomentando un clima de desinformación, incluso de angustia en muchos que te podría incidir en la toma de decisiones. Totalmente, y como sabemos, el acceso a la información nos facilita tomar decisiones, pero si estamos accediendo a información falsa, y una de hecho de las competencias digitales que son importantes en estos procesos es la de información, la de reconocer buenas fuentes, acceder a buenas fuentes, saber quién está detrás de esas fuentes, y que son, digamos, competencias básicas para todos, no solamente para los medios que, digamos, están en su día a día en la capacidad de ofrecer información para los públicos. Ojo, hasta los medios se equivocan en esto, han difundido noticias también falsas. Pero también es una responsabilidad ciudadana, una responsabilidad ciudadana, porque uno no puede y no debería compartir información que no está garantizada, que va a promover el desarrollo de los demás. O sea, pensemos que cuando estamos compartiendo información, estamos aportando al desarrollo o no de las demás personas. Hay una cosa interesante que pasa en Twitter. Cuando se hace análisis político o análisis de la coyuntura nacional o lo que está pasando en el país, uno recurre siempre a las tendencias de Twitter, por un lado, ¿no? Y resulta que generalmente esas tendencias o son pagadas o son promocionadas, que sí se hace constar que es promocionado, pero en otras ocasiones los bots o la presencia de trolls, que es la denuncia que hace el New York Times, por ejemplo, con respecto a determinadas personalidades. Incluso se nombra al propio presidente de la República del Ecuador diciendo que ha comprado algunas identidades o algunos seguidores de Twitter para poder garantizar un total de 500,000. Y es prácticamente fácil. El día de hoy yo puedo hacer un acercamiento, pagar $225 y conseguir 25,000, y el día de mañana mi cuenta de Twitter tendrá 30,000 seguidores. Esto también de cierta forma incide o significaría de alguna manera que se incida negativamente o de una manera injusta en la opinión, el punto de vista de las personas, y que el Internet ya no sea el ágora de discusión del tú a tú entre el ciudadano y el político, sino entre los bots y los ciudadanos. Yo creo ahí que, bueno, las tendencias, por cierto, se pueden hacer, incluso, digamos, de alguna forma generar una estrategia para llegar a hacer tendencia, ¿no? Y bueno, por supuesto hay el tema promocional, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, primero es vivir una cosa que no es real, ¿no? Porque no tenemos ni esa capacidad de audiencia en muchos casos si se llega a comprar seguidores, y tal vez sí implique que ciertos usuarios piensen, ¿cierto?, que por una mayor capacidad de seguidores, esta persona tiene una reputación digital, ¿cierto?, una identidad digital consolidada, y es por eso que nos tenemos que empezar a dar cuenta más allá de las apariencias, ¿no? Ver más allá de lo que podemos ver a simple vista. Porque claro, o sea, yo puedo verificar quiénes son las personas que están siguiendo a este usuario. O sea, tengo que ser mucho más crítico con la información que consumo en Internet. Yo creo que en cierta forma sí puede confundir a las personas, ¿no? Y de alguna forma no, digamos, generar burbujas de información que bueno, que no nos permitan tomar mejores decisiones, sobre todo. O lo que suele pasar, ¿no? Se dice, no, es que ya en este grupo son 10 o 20 personas o 50, pongamos, hablando tal vez a favor o en contra de algo, y ya esa es la opinión pública de todo el mundo. Entonces creo que eso también no todo el mundo está en Twitter, para empezar. Entonces, ni siquiera en Facebook, aunque es una red social que en Ecuador evidentemente tiene muchísima capacidad de acceso. Pero efectivamente hay que tener cuidado con el uso de la información, y sobre todo yo creo que con la práctica ética de los usuarios que hacen estas compras, que bueno, al final del día este tipo de acciones no te llevan a mucho, porque podrías confundir por ahí a cuántas personas, pero no tienes una audiencia que representa un conglomerado de personas que realmente son seguidores críticos, ¿no? No es igual que estás fomentando. Exacto. Es igual que cuando uno revela el tiraje en un medio de comunicación y dices que tienes
10.000 ejemplares y la verdad es que solo son 2.000 ejemplares al mes, y eso hace que la publicidad, por ejemplo, crea que va a tener una audiencia alta y en realidad no lo tiene, ¿no? Porque no solamente el asunto de políticos, que es una amenaza ciertamente para la democracia, el director o el gerente de Dell también lo ha hecho, y algunos influencers también están promoviendo el pago de publicidad o de sponsors a partir de el número de seguidores que tienen. Si es que lo utilizan en bots también podría ser peligroso porque se engaña a quienes están creyendo o promoviendo esa imagen o esa figura. Para mí no tiene sentido y hay que, diferenciar entre reputación, en ser influyente o popular, ¿no? O incluso no tener ninguna influencia. O sea, no por un número de seguidores eres influyente. O sea, eso no es una causa-consecuencia, o sea, no es así. Yo creo que hablando con este mismo lenguaje de Twitter es dime quién te sigue y te diré quién eres. O sea, y creo que sí hay que fijarnos eso, porque en sí mismo un usuario en Twitter es una comunidad. Forma una comunidad de personas con las cuales está dialogando constantemente. Entonces, también en ese sentido se debería impulsar la investigación en ese tipo de temas, ¿no? Para ver hasta qué punto la gente tiene una credibilidad en ciertos perfiles en base al número de seguidores, qué impacto real tienen estos perfiles, y que definitivamente creo que es una mentira, ¿no? Es vivir una mentira, y que en efecto en ciertas personas puede generar muchísimas confusiones a todo nivel. Ahora, es importante el tema de la alfabetización digital. Por un lado, las universidades y la academia que deberían promover esos espacios de conocimiento de la ciudadanía para que ejerza adecuadamente sus derechos ciudadanos, su libertad de expresión, de pensamiento en las redes sociales, y por el otro lado, para evitar ser manipulados también a través del uso de estas estrategias que se han promovido y que no necesariamente son éticas, pero que existen, ¿no? Las noticias falsas, los bots y todo eso para incidir en el punto de vista del votante. Además de la formación y educación en la academia, ¿tú crees que es necesario que el país adopte una política de Estado de alfabetización digital? Sin duda, o sea, es elemental. La alfabetización digital favorece el uso seguro y crítico de las TIC para el aprendizaje, la participación ciudadana, el propio desarrollo personal, toda una serie de cuestiones que impactan en la vida de la persona y que, como decía al inicio, nos permite ejercer otros derechos. Y entre esas competencias digitales están temas como la de comunicación, usar redes, digamos, de comunicación, poderte contactar con personas que pueden tener impacto en tu vida, el uso de herramientas como tal, la de información que ya había dicho antes, verificar la información, las fuentes y todo esto, creación de contenido responsable, utilizar plataformas para difundir, ver bien qué contenido estamos difundiendo, la seguridad, que es uno de los problemas que más vamos a tener, no solamente a nivel de privacidad de datos, que es una de las cosas que más está pasando ahora, ¿no? Ventas de bases de datos, uno mismo expone su información privada, sino también el mismo tema de bullying o el mismo tema de digamos, esa burbuja que genera la persona teniendo una sola relación con una máquina, ¿cierto? Y desconectándose del resto de personas en el mundo. Eso también es un problema y va a ser un problema de salud pública en su momento, ya lo es. Y también estas competencias de resolución de problemas que tiene que ver mucho más con la parte técnica. Todas estas cosas yo creo que son, y bueno, hay esto desde el enfoque de la Unión Europea, la UNESCO también tiene enfoque de la competencia 1000 de comunicación, información y medios, y todos este tipo de cosas tienen un impacto importante en cómo la persona accede a Internet, participa en Internet y está en Internet. Y una de las cosas, creo que es de lo que sé y parte del estudio, eventualmente se han hecho cosas en Ecuador a nivel, digamos, en el sistema tal vez de aprendizaje informal, ¿no? Estas unidades que van visitando los lugares más alejados, alfabetizando, bueno, y muchas iniciativas. Sin embargo, hay que trabajar más a nivel del sistema de educación como tal, como todo el sistema, ¿no? Establecer un desarrollo de competencias y adicional, una cosa más elemental,
que los docentes tengan las competencias, porque de nada nos sirve, cierto, que los chicos, además que ya están súper ávidos, están preparadísimos, además desde pequeños te quitan el celular, ya están dispuestos con la pantalla táctil y todo lo demás, pero algunos docentes no están ahí y necesitamos que estén ahí, porque son la guía, pero no quiero que se quede solo en el sistema educativo, porque la familia es un punto elemental para esto, y eventualmente también la academia que sin duda tiene que investigar y tiene que aportar en ese sentido, ¿sí? Y aprovecho para nosotros en Revista Safiki, esta ocasión está enfocada precisamente en la alfabetización digital. Nuestra revista, la convocatoria para recibir artículos académicos, artículos científicos y reseñas de libros también en este sentido, va a salir el miércoles 14 de febrero, entonces a través de la web de la UTE y las redes sociales de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades pueden enterarse como todos los requisitos, y nos gustaría muchísimo que se aporte muchísimo en este sentido, en la investigación, y ver qué es lo que también está pasando a nivel local en este sentido, cuál es el desarrollo real de la competencia, porque hay que diferenciar. Acceso no es igual a tener alfabetización digital. Yo puedo acceder, pero no necesariamente hacer un uso crítico y seguro de las tecnologías de la información y comunicación. Puedo acceder, por ejemplo, para emitir cualquier tipo de comentario, es decir, todos los ciudadanos accedemos a Internet, los que estamos más cercanos a la vida política, hacemos o emitimos opiniones políticas, hay quienes emiten opiniones académicas, es decir, el ejercicio de la opinión a partir de el Internet, pero otra cosa es ciertamente saber cómo manejar esas redes sociales para protegerse por un lado y para sacarles provecho, ¿no? Por supuesto. Ahora, regresando al tema de la democracia y del ejercicio de la ciudadanía activa en la sociedad digital, sí es preocupante el tema de que la presencia de este tipo de mecanismos que alteran o que distorsionan la función real de las redes sociales, que convierten a un ágora de discusión o de debate o de participación ciudadana en espacios de confrontación, en escenarios de ataque, en escenarios de noticias falsas que lo que pretenden es incidir negativamente, y que de hecho se dice, no hay pruebas de esto, pero se dice que Donald Trump ganó las elecciones muchísimo por las noticias falsas, ¿no?, que se daban en el Facebook. Pero más allá de todo eso, ¿qué deben hacer los ciudadanos? ¿Cómo poder ejercer un ejercicio o tener un ejercicio de ciudadanía activa en las redes sociales a partir de la alfabetización digital? ¿Cómo yo me empodero de el uso del Internet, le saco provecho en términos de participación en la toma de decisiones, de control político y social a las autoridades, y de qué manera la alfabetización digital puede lograr que yo pueda empoderarme de mejor manera de mi rol como ciudadano, en el control también del cumplimiento de las promesas y las ofertas de campaña, y en general del cumplimiento de las actividades de los políticos? Yo creo que el primer paso es estar siempre bien informado, no solamente informado, sino bien informado. Creo que otra recomendación es no infoxicar el ecosistema de Internet. O sea, no compartir información de fuentes no verificadas. Creo que eso, como en primera, digamos, etapa, favorecería mucho al tema de vivir una democracia real, un sistema de transparencia y todo lo demás. Luego también creo que hay toda una tendencia al acceso abierto, a todo, ¿no? Gobierno abierto, ciencia abierta, educación abierta, datos abiertos. Dice alguien que conozco, más peligroso que no tener o digamos la información, el acceso a la información, es tenerla y no usarla. Tenemos muchísima información ahí disponible para que la explotemos, para que la averigüemos, para que empecemos a sacar nuestras propias conclusiones, a hacer un ejercicio, digamos, personal, democrático, y empezar a darle vida a esa información, porque los datos en sí mismos, por sí solos, no representan nada. Desde ese punto de vista, ejercer el derecho ciudadano a estar bien informados y evidentemente también tener cuidado en las redes sociales, que como bien mencionaba, si bien son
una forma de acceder a otros derechos, también representan muchos peligros y para eso es necesario estar atentos, formarse. Hay muchísima cursos en línea gratuitos en las mejores universidades del mundo, los famosos MOOC, Massing Online Open Courses, cursos masivos abiertos en línea. Estos MOOC están disponibles para todas las personas y son gratuitos, y son gratuitos y en universidades locales, en universidades internacionales, en las más reconocidas del mundo, y tenemos este acceso a la información. Usémoslo de forma proactiva y de forma que no sea de quedarnos en el nivel usuarios, chatear, compartir, hacer un share en Facebook o compartir un post en Facebook, hacer un retweet. O sea, lleguemos un poco más allá de lo que hace un usuario común y tratemos de conseguir esa misma información para nutrirnos en nuestro ejercicio de participación ciudadana en Internet con Internet. Correcto. Agradecemos muchísimo la participación de María Cristina, se nos acabó el tiempo, es un tema interesante, se me quedó la pregunta de cómo incide, por ejemplo, la decisión de neutralidad en Internet en todo este acceso y democratización de la ciudadanía a partir del Internet. Habrá oportunidad, por supuesto, para conversar sobre eso. Por ahora les agradecemos por la atención, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad, en el próximo programa. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar.